Hola, qué bueno es saludarte y darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Sabes, en Influyente diseñamos espacios para ti, donde te sientas seguro, en un ambiente cálido, lleno de esperanza, paz, verdad de Dios y poder entonces cumplir con nuestra misión, que es guiarte a tener una relación creciente con Jesús, el hombre más influyente de la historia. Sin importar que seas nuevo en la fe, un buscador, estés retornando a ella, seas escéptico o quizás no tienes alguna iglesia, este y todos nuestros espacios son pensados en ti. Por ello te doy las gracias por acompañarnos y darte la oportunidad de vivir esta experiencia influyente en línea. Este es un excelente momento para que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y le des me gusta a este video. De esa manera contribuyes a que más personas alrededor del mundo conecten con nosotros y nos permita crecer esta comunidad global. Puedes seguirnos en Instagram como InfluyenteV, ya que por allá puedes compartir con nosotros principios que extraes de las conferencias, de estos encuentros en línea. Nos encantaría leerte, así que puedes enviar este enlace a un amigo al que quieras regalarle una experiencia diferente, llena de esperanza y aprendizaje en pro de una sociedad de otro nivel. Llegó el momento de que te sientes en total comodidad, busques dónde anotar, porque en instantes escucharás la primera entrega de una extraordinaria serie de conferencias titulada Venenos del Alma. Descubre el antídoto. Y en esta primera parte, titulada La ira, el pastor Raúl Parra te dará herramientas importantes para lograr aplacar este sentimiento. Quédate hasta el final para que escuches información de interés para ti y preguntas que te harán reflexionar. La serie de conferencias que hoy estamos estrenando se titula Venenos del Alma. Descubre el antídoto. Y la primera toxina que quiero trabajar entre varias que estaremos abordando en los próximos domingos y que incluyen el odio, el resentimiento, la envidia, el rencor. Hoy vamos a hablar de manera específica de la ira. Y ese es el título, por tanto, de esta primera entrega de la serie Venenos del Alma, la ira. Un hombre joven que había sido condenado a prisión estaba recibiendo una visita mientras estaba preso. El acompañante, siendo paño de lágrimas para este hombre, observaba cómo él se lamentaba profundamente. ¿De qué se lamentaba? Su bebé, teniendo una especie de llanto inconsolable, produjo en él tal grado de irritación y de perturbación que, estando este hombre fuera de sí mismo,
totalmente fuera de control, para calmar su propia irritación, con sus manos asesinó a su hijo. La ira mata. Y es por eso que es un tema tan relevante para este tiempo. Porque tú y yo vivimos en una sociedad atestada de gente irascible, de personas que circulan por allí vociferando cualquier cantidad de improperios, enojándose con todo el mundo. Vemos a personas mal encaradas, como enojadas con la vida. Las vemos con un comportamiento hostil en las vías. Los conductores te tiran el carro, te hacen señas con el dedo medio, te recuerdan la generación completa. Y amados, esto no solo lo vemos en la gente en la calle. Si vamos un poquito más puertas adentro y preguntáramos, ¿quién de nosotros no se ha airado alguna vez? ¿Quién en esta sala en algún momento no ha actuado de forma hostil, que es una manera de gestionar la ira, siendo huraño, arisco? ¿Quién de nosotros no ha sufrido alguna vez de un ataque de ira en alguna de sus manifestaciones? Si somos sinceros, tendríamos que responder: todos en algún momento o en muchos hemos actuado de manera iracunda. ¿Y sabías tú que en las Escrituras Dios no oculta la realidad de hombres y mujeres, píos e impíos, que se llenaron de ira? La Biblia no deja de pasar por alto hombres como Jonás, Jezabel, Nabal, Saúl, los fariseos, nombres únicamente a manera de ejemplo y gentilicios que cedieron ante este yugo tan potente y habitual como es la ira. Sin embargo, también en las Escrituras se deja ver que la ira o enojo es una emoción con la que Dios nos equipó. Vale decir, forma parte de nuestra conformación emocional. Se suma de hecho a la alegría, al amor, a la tristeza, al miedo. La ira es una de las 5 emociones básicas con las que los seres humanos hemos sido dotados. Y la Biblia no sataniza ni dice explícitamente que la ira es pecado. Lo que sí vamos a ver en esta serie de manera muy clara es que la línea que separa la ira justa de la ira perniciosa es bien delgada. Y quiero que le prestes mucha atención a estos 2 tipos de ira, porque las vamos a estar analizando a lo largo del día de hoy y del próximo encuentro. La línea que separa la ira justa de la perniciosa es bien delgada. Y veremos cómo no traspasar esa línea, molestándonos sin herir a otros, sin autoinfligirnos un daño. Afortunadamente, Pablo, el doctor y apóstol Pablo, habla del perdón y de los principios de cambio
para la gente que cede al lado malo de la ira. Tú debes saber que Dios nunca nos hace ver nuestros errores sin ayudarnos, dándonos herramientas y principios para corregirlos. Y uno de los pasajes en el Nuevo Testamento más elocuentes acerca de esto lo encontramos en la carta que el mismo Pablo le escribió a los Efesios. En el capítulo 4 y verso 26 leemos a Pablo diciendo lo siguiente: si se enojan, pauso acá. Aquí está diciendo el escritor que es dable, es permisible, es posible airarse. No está diciendo que esto se trate de una emoción ajena a las personas, y esto incluye a los cristianos. Él dice, si se enojan, aunque sea posible que en algún recodo del camino de la vida o en muchos tú te molestes, incluso a ratos te indignes, te rechazaron, te discriminaron, te impidieron lograr un objetivo que estabas buscando, te menospreciaron, te insultaron. Moléstate, dice Pablo, tienes el permiso. Agrega, sin embargo, si se enojan, no pequen. Con esta afirmación está resaltando que hay una línea muy delgada. Está diciendo, no dejen que el sol, agrega el apóstol Pablo, se ponga estando aún enojados. Es decir, resuelve el problema que está causando tu ira cuanto antes. De hecho, es explícito cuando afirma que no se ponga el sol todavía tú con ese reconcomio en tu interior. Que no vayas a la cama, literalmente, sin haber trabajado la etiología o causa de tu molestia profunda o de tu molestia leve. Si se enojan, no pequen. Y como es esperable que en algunas circunstancias alguien no pueda resolver el origen de su molestia el mismo día antes de dormir, el principio que subyace en las palabras de Pablo cuando afirma que no se ponga el sol, lo pudiéramos resumir en cuanto antes. De repente la persona con la que tuviste la diferencia no vive contigo, está en otra ciudad, está en otro país, lo vas a ver en 3 días, pero el criterio sigue siendo el mismo. Lo más rápido posible, cuanto antes. ¿Por qué? El verso 27 nos dice, ni den cabida al diablo. Porque postergar o procrastinar la conversación, la solución a la causa de tu ira, le puede dar cabida al adversario de tu alma. Y hay algo curioso aquí, ¿sabes? Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha airado. Por tanto, tú y yo también podemos airarnos. Sigo comentando. Dios, cuando se aira, lo hace por razones válidas y legítimas. Esa razón se resume sobre todo en la palabra injusticias. Ante actos injustos o que atentan contra su santidad, Dios se aira. Igual deberíamos nosotros. Cuando Dios se aira, la palabra es muy clara cuando afirma que Él es lento para la ira. ¿Eres tú lento cuando te airas? ¿O te enciendes rápido cual fósforo? Él es lento para la ira. De hecho, el pasaje agrega, y es grande y amplio en misericordia. Tú y yo deberíamos actuar de la misma manera. También es curioso que cuando Dios se aira, Él no utiliza esta emoción para destruir, sino para corregir.
tú y yo deberíamos también actuar de manera similar a Dios. ¿Tu ira destruye o corrige? Dice el verso 29 de este capítulo 4 de Efesios. Nos empieza a dar aquí tips muy prácticos para el manejo de la ira. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Verso 31, abandonen. Está hablando, utilizando un verbo muy drástico. Abandonen. ¿Qué cosa? Toda amargura, ira, enojo. Agrega también gritos y calumnias y toda forma de malicia. Verso 32, en contraste, más bien, en lugar de ser tan proclives a molestarse y a airarse, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Más adelante, hoy mismo, y en la segunda entrega, vamos a ver un poco más este punto del perdón en la gestión de la ira, porque es uno fundamental. Recuerda lo que te dije hace unos instantes, hay dos tipos de ira, y cuando Pablo distingue entre la ira pecaminosa y perniciosa y la ira santa y justa, él nos advierte: si se enojan, no pequen. ¿Por qué lo dice? Porque está muy claro que es fácil, expedito. La autopista está despejada para pasar rápidamente del extremo de la ira lícita al extremo de la ira injusta, de la ira desbordada y destructiva. Tú debes saber que hay un continuum, una especie de escala de Richter de la ira, donde tú vas desde una irritabilidad suave que puede fácil y rápidamente desembocar en una furia ciega. Por eso recuerda, la ira justa es buena y constructiva. De hecho, Moisés, Sansón, David, Pablo y hasta Jesús experimentaron episodios de ira y que fueron, por cierto, constructivos. No así los personajes que te comenté al principio de la conferencia. Pero la ira justa puede volverse injusta o venenosa. ¿Cómo? A través de dos formas opuestas de gestionarlas. Te repito, la ira justa puede volverse injusta o venenosa a través de dos formas opuestas de gestionarlas. Y para ello, en aras de que esto sea mucho más claro para ustedes y para mí, voy a necesitar la participación voluntaria de 3 personas que les voy a pedir pasen acá. Rubén Pedro, véngase para acá, Rubén Pedro. Rubén, colócate por favor en este extremo de acá, si eres tan amable. Muy bien, un poquito más adelante. Necesito ahora 2 personas más. Uno debe ser un hombre y otro debe ser una mujer. Aquí tenemos la segunda valiente. Un aplauso para esta chica valiente. Puedes colocarte por acá. ¿Cómo es tu nombre? Daliana. 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 Muy bien. Gracias, Daliana. Bien, falta una tercera persona que debe ser un hombre. Muy bien. Luis, colócate por favor acá. Luis nos va a representar a todos en este lugar cuando enfrentamos la ira. Cuando empezamos ya con hasta temblores. Hay personas que tiemblan, ¿sí o no? Cuando nos empezamos a enrojecer. Por allá hablan de lágrimas y no son de tristeza.
Rubén Pedro, él representa el problema. Tú eres la causa de la ira descontrolada de Luis. Okay. Y Daliana representa la receptora principal, entre varios, de la ira de este caballero que está acá. ¿Estamos claros en lo que representa cada uno? Luis, recuerda, quien te representa a ti y a mí cuando enfrentamos la ira, falla en gestionar apropiadamente la ira cuando su energía emocional, es decir, la energía emocional de la molestia, del encono, de la cólera, cuando esa energía emocional no la dirige hacia la solución del problema, sino hacia otros o hacia sí mismo. Y yo te voy a pedir, Luis, que te amarres en la cintura esta cinta, verificando que no se te vaya a caer. Daliana va a agarrar esta punta. Luis falla cuando esa corriente emocional que despierta la ira en el cuerpo, en el organismo, en las emociones y sensaciones, él las dirige no hacia el problema que está allá, sino hacia otros. Cuando hablamos de dirigir la ira hacia otros, estamos en presencia de lo que se conoce como la ventilación o salida de la ira. La ventilación o salida de la ira. Esto significa, este extremo se conoce como estallar. Luis estalla y por supuesto cuando lo hace rompe los vidrios. Esto se conoce como encolerizarse, perder los estribos. Y cuando Luis explota, cuando a él se le vuelan los tapones, es obvio que dispara su munición contra las personas que están a su alrededor. Y cuando esto ocurre, evidentemente hay repercusiones, hay consecuencias. Porque quienes están a su alrededor reciben de parte de Luis, que te representa a ti y me representa a mí, frente a la ira. Recuérdalo. Él está degradando a Daliana, está humillándola, de forma práctica la puede insultar, la puede humillar, amenazar. Si él convive con su pareja o está casado con su esposa, abandona la habitación. En plena discusión le sube volumen a la música para dejar a la otra persona hablando sola. Frunce el ceño. Todo esto lo hace una persona cuando hace estallido o ventila la ira. Sé de una pareja que venía de recién divorciarse, lo hicieron en muy malos términos. De hecho, el hombre maltrataba a su mujer, era un hombre violento, agresivo. Y bueno, la mujer un día decidió no más, se separaron y no había pasado mucho tiempo cuando el hombre fue al edificio donde esta mujer vivía a visitar la hija que tenían en común, una niña de apenas 6 años. La madre, es decir, la ex de este hombre, la madre de la niña y ex de este hombre, no lo quiso recibir. No le abrió la puerta de acceso al edificio, lo dejó en el estacionamiento. Y en su lugar, en un arranque de ira, lo que hizo fue arrojarle toda su ropa por la ventana de un piso 6. Y junto a la ropa le lanzó botellas. Y lo interesante de esto es que la niña que estaba observando semejante espectáculo
le dijo a la mamá: mamá, toma, aquí tienes más botellas. Y se las pasaba. Amados, la ira engendra violencia. La ira es capaz de matar. Y no es nada grato, aunque al instante nos produzca algo de risa. Imaginar a la mujer lanzándole la ropa y las botellas no es nada agradable para quien recibe el botellazo. Ni es tampoco nada recomendable brindar ese ejemplo a una niña de 6 años, que está cual esponja. Ustedes saben que los niños lo absorben todo y aún más, para que tengan una idea. De allí lo cuidadoso que cada padre necesita ser con lo que hace y dice. Los niños están allí, capturando y grabándolo todo, para apenas crecer un poquito, seguir ese patrón negativo, continuar ese patrón pernicioso y dañino. Conocemos muchos casos como estos, y también podemos resaltar cuando Luis explota y estalla y salpica y daña a una Daliana y a todos los que estén a su alrededor. Hay algo que también ocurre en él. No es de gratis tu ira, Luis. Hay una afectación también interior que tú estás generando cuando tienes esos estallidos. Cuando explotas, hay unos daños neurovegetativos que también ocurren en tu ser, que se pueden expresar en enrojecimiento, como hablamos, temblores, pero también en palidez. Pueden expresarse en sentimientos apasionados de odio que llevan a más gritos, que llevan a más violencia. Es como cuando al disparar un arma a veces se produce un poderoso culatazo. Hay repercusiones, hay rebote. Lo que se traduce en que la persona que suele ser explosiva no solo está dañando vidrios que no se pueden recoger a los que están a su alrededor, se está perjudicando y dañando también a sí mismo. La segunda forma errada de gestionar la ira, la segunda forma en la que Luis falla al intentar gestionar apropiadamente la ira, al permitir que las energías emocionales de su cólera o de su rabia no sean dirigidas hacia el problema, sino enfocarse en sí mismo. Esto se conoce como la internalización de la ira. Y Luis puede pasarse al otro extremo. En lugar de disparar contra otros, en lugar de atender el problema que debería ser el camino a seguir, él comienza a tragarse la ira. Y cuando él se traga la ira, esa ira queda atrapada en su cuerpo. Entonces esa tensión lo va perjudicando también. Ya no es solamente un daño en el caso de ventilar, que es el primer abordaje errado de la ira. Aquí también ocurre una especie de introyección, hay como una proyección, así de hecho se conoce esta forma de expresar la ira hacia uno mismo, se conoce como proyectarla contra uno mismo. Y proyectarla contra uno mismo representa que la persona que tiene esta práctica habitual, que prefiere no romper platos, no quebrar vidrios, no perjudicar a otros, pero suele deglutírsela. Y en aras de una aparente pacificación, él prefiere comerse su rabia. No la drena con nada ni con nadie. ¿Y sabes lo que termina ocurriendo? Se convierte en una persona con la que nadie quiere compartir. Porque quien se deglute su ira o su molestia se va no solo perjudicando en su cuerpo, lo va dañando, lo va trastornando, se vuelve alguien huraño,
se vuelve alguien hostil, se vuelve alguien irascible para adentro, amargado. Y generalmente las personas no quieren compartir con alguien de esta forma. Un aspecto adicional que pudiera decirte cuando una persona, un Luis, un Raúl, una Petra, una Juana, internaliza su ira, se la traga, es que al hacerlo se puede hasta autoflagelar. Hay personas que se autotorturan. Pueden utilizar un cigarrillo o cualquier objeto inflamable y quemarse. Pueden golpear la pared, la cabeza contra la pared. Y evidentemente, todo esto pone sobre la mesa los profundos sentimientos de odio y de impotencia que tiene hacia sí mismo. Normalmente su estima es muy baja, debido también a esa autorrecriminación permanente y constante, porque tiende incluso hasta a culparse a sí mismo y a creer que es la génesis de todas las problemáticas. Aquí, amados, vamos a descubrir que la solución no está ni en ser alguien que internalice la ira, como esta segunda forma que hemos ilustrado, alguien que represente una especie de brasa ardiente interna que continúa flameando, pero me la trago. Tampoco se trata de ventilarla, no se trata de estallar, no se trata de explotar, no se trata de convertirse en un volcán con lava y ceniza derramado sobre todo el que está a su alrededor. Se trata, amados, de este hombre que teníamos olvidado por acá, pero que representa el camino a seguir. Atacar el problema, las energías emocionales de tu ira, y eso es lo que vamos a analizar de manera muy práctica en la segunda entrega, y vamos a agregar incluso otros temas que se derivan muchas veces de los actos de ira, como son el odio y el rencor. En la segunda entrega, junto a la finalización del manejo de la ira, vamos a trabajar con estos dos elementos, el odio y el rencor. Tú dirás, no, yo no odio a nadie, pero es posible que tengas actitudes de odio. Por eso te interesa estar. El punto es llegar a este nivel en el que esas energías de la ira son orientadas a la resolución del problema. Muchísimas gracias, amados. Un aplauso para estos voluntarios. Pueden tomar sus asientos. La ira, amados, se vuelve pecaminosa y un veneno del alma cuando la internalizamos o cuando estallamos. Y el antídoto de Dios para ella pasa porque tú y yo podamos intencionalmente enfocar, dirigir esas corrientes de energía, de emoción, de molestia hacia la solución del problema que detona la ira. Hoy quiero, como solo un adelanto de lo que incluye ese antídoto, te quiero dejar el principio activo, la sustancia fundamental que compone ese antídoto. Y es una palabra de 4 letras: amor. Esta semana, ocúpate de reemplazar la ira por el amor. Comienza a practicar esto. A mí me tocó vivir esta transición. Me tocó enfrentar esta transición de pasar de la ira al amor. Esto ocurrió cuando yo tenía 15 años de edad aproximadamente. Estaba en mi casa, solo. Estaba viendo televisión. En el único televisor que había en mi hogar. Cuando llega mi hermano mayor, quien me lleva 7 años. E intempestivamente viene y me arranca el control remoto. Y tú sabes lo sacrílego que es quitarle el control remoto a un hombre.
Evidentemente fue un arrebato injusto, porque en la casa teníamos una ley. El primero que agarraba el control remoto lo manejaba. Así de sencillo. ¿Qué piensas que ocurrió? Nos agarramos a golpes, amados. A mí me llamaban fosforito. No me costaba nada empezar un pleito. Y estando en ese proceso de agarrarnos por las greñas, rasguñarnos, nosotros teníamos un código que era no darnos puños. Eso era lo único que no hacíamos. Nos dábamos patadas, nos tirábamos cosas. Lo único es no darnos puños. O sea, no éramos boxeadores. Éramos peleadores integrales, excluyendo esa disciplina del boxeo. Y ten presente algo. Yo era, en ese tiempo, el único creyente en mi casa. Entre 5 hermanos y mis padres, era el único cristiano. Por lo tanto, continuamente yo estaba en la mira de mi familia. Ellos observaban, escudriñaban, escrutaban y juzgaban todo lo que yo hacía y decía. Todo. Paréntesis abierto, si tú eres cristiano, no quiero ponerte un peso ni preocuparte, pero tú estás en la mirilla también de la gente. Los que están a tu alrededor miran, observan y juzgan lo que tú dices y lo que tú haces. Y debemos preguntarnos si estamos siendo un buen embajador del Jesús a quien decimos seguir y de quien predicamos. Cierro el paréntesis. La pelea continuó. Y lo que estás a punto de escuchar, por favor, no lo practiques en casa ni en ningún sitio. Yo agarré un cuchillo en plena pelea. Yo no sabía si lo iba a usar o no, pero yo lo agarré. Lo que sí sé es que cuando uno se aira, uno corre un grave riesgo. Y ese riesgo es que la capacidad de pensar y actuar objetivamente se anula, se embota. Tu raciocinio llega al nivel más bajo en cuanto a uso que puedas imaginar. Porque la fortísima emoción de la ira te eclipsa. Eso es lo que sí yo sé. Y si no es porque en plena pelea llegó a la casa la novia de mi hermano, no sabría si lo que te estoy contando o lo que te estaría contando hoy sería otra historia. Cuando ella llegó, por respeto a ella, paramos la pelea. Hasta allí llegó el pleito. Pero no el reconcomio. Pasaron 1, 2, 3, 4, 7 días larguísimos en los que mi hermano y yo ni nos mirábamos, ni nos hablábamos, nos ignorábamos completamente. Y yo, en ese 7º día en particular, asocié que tenía una ventaja, aunque esa ventaja me producía una desventaja con respecto a mi orgullo. La ventaja era que como yo era cristiano, tenía al Espíritu Santo. Tú dirás, ¿y con el Espíritu Santo agarraste el cuchillo? Y tú dirías, no. Ese no fue el Espíritu Santo. Esa fue mi humanidad caída, mi carnalidad, mi reacción iracunda. Y el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, me hablaba asombrosamente en medio de esa condición en la que yo me encontraba, tan caída. Él me hablaba y me decía algo como esto: si tú no haces algo, si tú no intervienes, esto puede pasar a mayores. Y en lugar de una aparente y simple pelea,
esto se puede volver una enemistad entre hermanos. ¿Conoces tú hermanos que ni se ven, ni se llaman, ni se buscan por meses, por años, porque hasta llegan a mirarse como enemigos entre sí? Puedo decirte, amado, que la etiología de esa enemistad en la mayoría de las ocasiones subyace en la ira y el orgullo. Así que el Espíritu Santo me hablaba y me decía: haz algo, porque esto se puede poner peor. Al séptimo día hice algo contra natura. Contra natura. Le pedí perdón. Mi ego me decía: pero si él fue el que inició. Además actuó contra ti de manera injusta. Pero, amados, para bailar tango se necesitan dos. Igual para las peleas. Tú y yo decidimos si una pelea, quien sea que la haya iniciado, tú y yo decidimos si la continuamos o la paramos. Yo me enganché con la pelea e hice lo que hice, le pedí perdón a mi hermano y jamás hemos tenido un pleito o pelea ni cercanamente parecido a ese episodio tan lamentable que él y yo vivimos. Amados, darse a uno mismo representa algo fundamental para verdaderamente amar. Y darse no es solamente ofrendar, dar algún bien económico o un alimento. Darse también es doblegarse. Darse también es humillarse. En especial cuando somos conscientes y detectamos que estamos manejando una actitud llena de orgullo, de ira, de resentimiento, de soberbia. De hecho, yo puedo testificar que uno de los milagros más elocuentes de Dios en mi carácter es precisamente en el área de la gestión de la ira. Porque de ser llamado fosforito, ahora he procurado convertirme en un pacificador en todas mis relaciones. No te puedo ocultar que a veces el fósforo quiere encenderse, pero le echamos agua y lo aplacamos. Pero ha sido uno de los tratos principales que Dios ha tenido para conmigo desde mi infancia más temprana. Darse, entregar, ceder, realmente es amar. Y por eso te dije que uno de los principios activos más importantes del antídoto es el amor. Porque Dios amó, Él dio. Juan 3:16, el verso de oro de las Escrituras, te dice: porque tanto amó Dios al mundo, observa, que dio a su Hijo unigénito. Gálatas capítulo 2 y verso 20, el apóstol Pablo dice que Jesucristo a ti y a mí nos amó y dio su vida por mí. Y Romanos en el capítulo 12 y verso 20 te dice de manera práctica: si tu enemigo, el enemigo a veces puede estar hasta bajo techo, cuando tratas mal a tu hermano, o cuando le gritas a tu padre o a tu madre, o cuando golpeas verbal, emocional, peor, físicamente a tu cónyuge. Si tu enemigo tiene hambre, termínalo de rematar, haciéndolo pasar hambre, que muera de inanición. ¿Eso es lo que dice Cristo? No, dice: dale de comer. Y si tiene sed, que se le seque la lengua. No, dice: dale de beber. ¿Puedes tú imaginar un mundo en el que tú y yo, un hogar, puedes tú imaginar las relaciones y vínculos que tenemos con otros? ¿Puedes tú anticipar lo que ocurriría si en lugar de darle ataques de ira y de enojo y de golpes, tú les dieras más bien arranques de amor, de servicio, de humildad? Creo que nuestra Maracaibo, nuestra Venezuela y nuestro mundo definitivamente serían distintos. Y tú y yo podemos aportar
a ese escenario soñado que hoy podemos vislumbrar. Al menos en nuestro entorno, tú y yo podemos marcar la diferencia. Te invito a inclinar el rostro y a que juntos oremos a Dios. Señor, perdóname cuando mis actitudes, palabras han herido, han dañado, cuando mi gestión de la ira no ha sido la apropiada, cuando me he extralimitado y he pecado. Vamos a decirle a Él que su Espíritu Santo trate con nosotros, doblegue nuestra cerviz y nos ayude a ser hombres y mujeres más humildes en nuestra iglesia, en nuestros equipos de trabajo, en el abordaje con el jefe, con los subordinados, con los compañeros de trabajo. Buen Dios, hoy te adoramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Estamos muy agradecidos por tu Espíritu Santo, tu Hijo Jesucristo, oh Padre. Son de esos tesoros mayúsculos que podemos disfrutar. Tu Padre nos has amado, tu Hijo te ha sacrificado y tu Espíritu Santo nos acompañas en el proceso terrenal de abrazar las enseñanzas del Padre, los mensajes que Jesucristo nos dejó. Y estamos por eso muy agradecidos, Señor, porque no todo está perdido con la raza humana y por tanto no todo está perdido con nosotros. Hay un futuro distinto, hay un destino glorioso que tú has diseñado para todos los que estamos acá, para todos los que nos están viendo en línea. Señor, y estamos en esta mañana con un corazón dispuesto, abierto, para decirte esta enseñanza que tú me has entregado hoy, Señor. Quiero abrazarla, quiero asimilarla, quiero, oh Dios, poder trabajar y gestionar la emoción de la ira con los principios sanadores y restauradores de tu palabra, con el permiso que tú nos das a través del apóstol Pablo cuando dices, si se enojan, como indicándonos es posible enojarse, en especial ante actos de injusticia. Es dable que nos sintamos incluso hasta indignados a ratos, pero Dios, danos la entereza, el discernimiento y la capacidad para que esa línea que es tan delgada entre la ira justa y la ira perniciosa o pecaminosa, esa línea no la traspasemos. Que podamos, Dios, trabajarla en el mismo momento en que incluso está iniciándose. Que la advirtamos, que encendamos las luces de alarma para activar todos los mecanismos que tú nos vas a estar entregando. Tanto hoy lo has hecho como lo harás en la segunda entrega de manera mucho más amplia. Ayúdanos a activar esos principios de tu palabra fundados en el amor, que es capaz de perdonar, que es capaz de llevarnos a ser humildes, que es capaz, oh Dios, de actuar incluso contra la naturaleza humana equivocada, orgullosa, soberbia, iracunda. Para, oh Dios, decir, Padre, ayúdame a actuar como tú lo harías, como Jesucristo lo haría, con humildad. Y no con altivez y no con soberbia. Padre, perdónanos cuando hemos hecho daño a alguien porque hemos estallado o hemos explotado. Perdónanos cuando nos hemos dañado a nosotros mismos, internalizando o deglutiendo la ira que siento. Y enséñanos a lo largo de estas semanas que siguen a dirigir y a enfocar intencionalmente las energías emocionales de la ira hacia la solución del problema. Todo esto basándonos en la premisa del amor que tú has derramado en nosotros por tu buen espíritu. Gracias, Dios, que en el inicio de esta semana tú tengas para con cada persona y familia aquí representada la oportunidad de sanarles a quienes están enfermos, de proveerles a quienes están carentes, de abrazar al que se siente solo, de restaurar al que ha caído,
de levantar y fortalecer al que se ha debilitado. Y todo esto lo pedimos dando muchísimas gracias en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Qué buen inicio de esta serie de conferencias. Esta primera entrega, La ira, me ha dejado reflexionando sobre cómo manejarla para que no se convierta en un veneno de mi alma. Gracias por siempre, Pastor Raúl, por ser tan atinado y dejar herramientas prácticas basadas en principios bíblicos. ¿A ti qué te ha parecido? Coméntanos y además de eso, pues aprovecho de invitarte a que puedas darle me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube lo recomienda a más personas alrededor del mundo y así podremos llegar a diferentes rincones. Creemos firmemente que podemos construir una comunidad global de alto impacto. Quiero comentarte que como iglesia seguiremos llevando el mensaje de vida eterna a cada rincón a pesar de las diferentes adversidades. Y eso lo logramos gracias a los que suman en generosidad, aportando desde cualquier lugar del mundo, de forma económica. ¿Quieres ser parte de esos agentes de cambio? En pantalla están apareciendo los datos bancarios para que puedas tomar una fotografía de ellos y ser parte de todo lo bueno que Influyente quiere regalarle a este planeta. Gracias por ser influyente. En la caja de información encontrarás los enlaces a nuestras cuentas en redes sociales, donde nos encuentras como Influyente VE. Por ella podrás encontrar variedad de contenido de gran valor para toda la familia y puedes visitarnos en nuestra web www.influyente.org. Lo que viene a continuación es un regalo para ti, para que puedas reflexionar en estas preguntas. Toma una fotografía o una captura. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda, contágiate de esperanza. Somos Influyente para todos.